valientes mineros trabajan adentro de un volcán activo que podría estallar en cualquier momento. Diariamente se exponen a aguas tan ácidas que podrían dejarlos ciegos y a gases tan tóxicos que los podrían sofocar para después caminar kilómetros con decenas de kilos sobre sus hombros. Sin duda, uno de los trabajos más peligrosos que existen en el planeta. Vaya dato muy, pero muy perturbador. Nos encontramos en la isla de Java, en Indonesia, y hoy hemos subido hasta el cráter del volcán Ijen para presenciar uno de los trabajos más peligrosos en todo el mundo. Esta ardua labor consiste en extraer azufre del volcán para venderlo por kilo y posteriormente destinarlo a diferentes industrias. Los mineros se exponen a gases muy tóxicos y cuerpos de agua tan ácida que podría incluso llegar a ser mortal. Al ser una actividad tan extrema, la vida laboral suele ser corta, de apenas unos 10 a 15 años cuando mucho, y la mayoría de los trabajadores tienen problemas serios pulmonares, así como también severo desgaste en las rodillas e incluso hombros rotos, pues deben extraer decenas de kilos de azufre sólido de manera completamente manual para después bajar más de 3 kilómetros caminando desde la cima del volcán hasta las faldas, cargando en canastas de bambú de 50 a 70 kilogramos. En este video vamos a platicar con personas que llevan años ejecutando este trabajo e intentaremos descifrar por qué en tiempos modernos, con tanta tecnología, este trabajo sigue existiendo. Venga, la ardua labor en el volcán Ijen, Indonesia, nos espera. Vamos a darle. A este volcán lo suelen llamar el infierno amarillo, por las evidentes condiciones que aquí se viven, por lo letal que puede llegar a ser todo, y amarillo porque este es el color que el azufre toma una vez que se solidifica. Esto es lo que los mineros van a recolectar para después poder venderlo. Lo más duro es que las personas aspiran a ganar apenas de 5 a 15 dólares diarios, pues cada kilo se suele vender de 1,000 rupias a 1,500 rupias dependiendo el precio fijado, así que hagan sus cuentas. Por mucho que recolectes 90, 100 kilos en un día, la paga máxima a la que aspiras será tal vez de unos 7 dólares. Y no es como que los mineros pueden fijar el precio que ellos quieren, porque una compañía minera tiene el monopolio para extraer de este cráter. Así que ellos son los únicos que pueden comprarlo para revenderlo y por ende ellos son los que fijan el precio. No es como que existe una negociación, no es como que, no, hoy hay poquito, entonces te lo vendo más caro. No. Lo que ellos te digan es lo que te van a pagar. Kawan. Teman. Taman. My friend. Taman, kawan significa amigo. Entonces vean, aquí nuestro carnal, Nememen, o sea, tiene aquí 50 kilos y que hace 2 o 3 viajes al día. Y vean, lo está como si nada el brother, o sea, es impresionante. Terima Kasim, Terima Kasim. Shama, ya. Ya estamos acá de platicones con las personas. Obviamente traemos a un guía traductor porque yo nada más me aprendí como 4 palabras, muy útiles, por cierto. Apa kabar, kawan. Bike. Ya establecimos comunicación aquí con unos mineros y nos van a bajar hasta el mero meollo del asunto para entenderlo mejor. Y a ver, estamos aprendiendo algo durísimo, y es que ellos no reciben su pago día con día, sino que es hasta fin de semana que les dan su lana. Entonces les van contabilizando así de, recolectaste tantos kilos hoy, tantos kilos mañana, y así les van sumando y hasta fin de semana ven su lana, y eso sí son honestos con la contabilidad. Y al precio que la empresa dicte, porque les digo, es un monopolio, tienen el permiso único para explotar el azufre. De igual manera nos están platicando que pues todos ellos son freelancers, son trabajadores independientes. Entonces todos sus uniformes, todas sus mascarillas y tal, tienen que comprarlas ellos. Entonces a muchos trabajadores no les alcanza para comprar pues una mascarilla así, vaya, para poder respirar los gases como esta. Entonces nada más usan pequeñas bufandas mojadas, pequeños trapos, y así es como se van deteriorando más y más sus pulmones. Vamos a bajar para explicar ahí mejor cómo es que funciona esto. Está muy dura la cosa ahí adentro. ¡Hola! Es súper necesario. Así como también las gafas, ¿no? ¿Escuchan mi respiración? ¡Hola! Siento la respiración como un poquito corta porque ahorita estuvimos haciendo imágenes ahí adentro y así. No, y esta banda hace esto durante años. Está muy duro. Entiendo por qué es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, si no es que el más. A ver, lo que estamos viendo es básicamente cómo el volcán saca muchísimos gases. Obviamente el volcán está calientísimo, hay magma hirviendo y en esta magma hay muchos
componentes. Dentro de estos componentes está el azufre, que es este oro amarillo que estamos recolectando, el oro de Java le llaman. ¿Cómo funciona? Es que se expulsan los gases hirviendo. Entonces, los mineros instalan tubos. Esta es una tubería como de metal que se deteriora, de hecho, bastante rápido. Vimos ahí como la tubería ya está toda desgastada. Entonces, está muy caliente y el tubo lo que hace es que este humo, este vapor se pueda condensar. De esta manera es que queda como un líquido sumamente caliente, el cual eventualmente cae al suelo, se concentra con las tuberías que ellos hacen y de esta manera se solidifica. Una vez que queda todo sólido es que los mineros llegan con sus picos y sus palas y lo extraen de manera completamente manual. Así es como lo van recolectando y una vez que tienen los pedazos grandes, proceden a cortarlos en pedazos más pequeños para poder transportarlos. Este azufre ellos después lo suben en canastas. Todo esto que nosotros bajamos, que la verdad está pesadísimo, de 40, 50, 60, algunos tal vez hasta 80 kilos los van cargando en sus espaldas para después pesarlo y que se los paguen. Y este azufre, ¿por qué es tan valioso? Pues porque se usa para muchísimas, pero muchísimas cosas. Lo importante aquí es el ácido sulfúrico. Se utiliza para medicinas, para cremas, para ungüentos, para pólvora, cerillos, incluso para alimentos, para azúcar, por ejemplo, se utiliza para hacer el azúcar blanco, para quitarle el color, se usa para eso. El ácido sulfúrico se utiliza para muchas, pero muchísimas cosas. Entonces es muy duro, de verdad es fuertísimo pensar eso, que para que los consumidores tengamos azúcar blanquita y vinos conservados a un buen precio, esta banda está aquí rifándose en la mina, poniendo en riesgo su salud, acortando su vida, sin exagerar, tal cual como es. Oigan, y por si no ha quedado claro, estamos ahorita literalmente adentro de un volcán. Así, estamos en el cráter de un volcán activo. Esta cosa en cualquier momento podría hacer erupción, en cualquier momento podría estallar. Si estos mineros arriesgan su vida, no hay más, no hay manera de maquillarlo. Todos los días no saben si van a salir con vida de aquí, de la chamba. Ahora, como los trabajadores son independientes, así como les decía, pues las empresas mineras se ahorran muchísimo dinero porque no les tienen que dar ni seguro médico, ni pensión, ni realmente un sueldo, porque ellos cobran nada más lo que recolectan. No es como que, ay, me van a dar tanto quincenal y tengo una seguridad económica, por así decirlo. No, nada de eso. Y lo más desgarrador, la verdad, lo más triste y lo más duro es que esta ya no es una industria del todo necesaria, ¿ok? Esta manera de extraer el azufre ya ha sido reemplazada por una industrialización mucho más masiva. Para ponerlos en perspectiva, en esta mina se pueden extraer cada día, tal vez, si vienen a trabajar muchas personas y le están dando duro, de 10 toneladas a 30 toneladas en todo el día de este azufre. Pero si nos vamos a un proceso mucho más industrializado, con máquinas que se extrae utilizando gases y petróleo, estas compañías pueden producir hasta 1000 toneladas en un día. Entonces es loquísimo que las industrias más modernas, empresas, fábricas que tienen maquinaria, petróleo, gases, en cuestión de minutos, sin exagerar minutos, producen el mismo azufre que aquí se produce todo el día con este trabajo de fuerza humana. Entonces esa es la parte más dura de todo, que la industria del azufre, claro que es muy importante y muy necesaria, pero esta manera de extracción, tristemente y por muy frío y crudo que suene, ya no es necesario para la humanidad. Entonces, si ya no es necesario este trabajo, esta labor, ¿por qué se sigue haciendo? Pues básicamente por falta de oportunidades, porque no hay otro trabajo. Aquí cerca el único trabajo adicional que se puede conseguir es, por ejemplo, en campos de cultivo de arroz, cultivos de fruto, pero pagan menos que esta labor. Entonces los hombres, al querer darle una mejor vida a sus familias, vienen aquí a arriesgar su vida, a cortar su tiempo laboral, a poner en riesgo sus cuerpos para poder ganar más dinero. La ironía está en que buscando darle una mejor vida a sus familiares, ellos están acortando su propia vida. ¿Y por qué no se ha hecho una inversión grande para poder hacer un proceso más industrializado aquí? Pues básicamente porque a nadie le ha importado lo suficiente. Ok, suena horrible, pero es lo que es. La cosa es que para poder instalar maquinaria, elevadores, etcétera, se requerirían millones de dólares de inversión, cosa que la empresa no quiere pagar porque últimamente esto no es tan redituable. Sale mucho más barato estarles pagando semanalmente a los trabajadores de a 5 o 7 dólares al día y de esta manera poder seguir explotando el azufre mientras la licencia del monopolio le dura a la compañía. Suena horrible
horrible esto, pero es la realidad. Sale más barato para las industrias que los trabajadores estén aquí arriesgando su vida a poder instalar maquinaria, a poder industrializar este proceso. Conocimos aquí al buen Saman y aquí al buen Olasim, que nos están contando de la chamba. Ya de una vez estamos aprendiendo. Y Oloborgo, o sea, empezamos fuerte, chequen. Me están dejando aquí intentar cargar esto en mi hombro, que es lo que ellos hacen, pues vaya, en la base cotidiana. Entonces, vamos a ver, esto de aquí, ¿cuánto pesará? Ay, cabrón, no manches. ¡Hala, está pesadísimo esto! No manches, pesa como 70 kilos esto. ¡Ay! ¡A la madre, güey! ¡A la madre! ¡Wow! ¡A la madre! ¡A la madre! No, no manches, esto está súper duro. ¡Wow! No, la verdad está pesadísimo, súper admirable. Y les digo, todo esto... A ver, a nosotros subir el volcán hasta aquí nos costó bastante trabajo, ¿ok? La verdad, nos costó mucho. Y estos brothers lo hacen cargando esto. Por eso es que les digo, a veces suelen tener los hombros rotos. Chequen cómo su hombro está súper, pero súper deteriorado. No, de verdad que... ¡Ala! Está... Pero bien, bien duro esto. Nos están contando que ellos suelen trabajar al día de 10 a 12 horas. Empiezan bien temprano en la madrugada y se van por ahí de la 1 de la tarde para que no les toque el sol tan fuerte. Y si bien muchos trabajadores vienen diario, ellos me dicen que como ya llevan varios años haciendo esta labor, ya vienen nada más 3 veces a la semana. Pero que cuando eran más jóvenes sí le daban de que a 6 días a la semana. No, hombre, súper duro, Terima Kasim, Terima Kasim, Terima Kasim, Terima Kasim. Por supuesto, a todas estas personas que nos están dejando grabar y todo, les estamos dando buenas propinas. Y sí, vean, esto que estamos viendo es por lo que arriesgan su vida. Este es el llamado el oro amarillo del diablo. Me está llamando mucho la atención esto que está haciendo acá nuestro carnal, que vean, agarra pequeños pedacitos de azufre que va encontrando, vean, porque hay por todos lados, ¿ok? Entonces, como este de aquí acaba de salir, este está hirviendo, pone esos ahí para que se fundan todos enteros y ya luego va a tener un pedazo como más grande y poder sacar cachos más pesados. No, qué bueno que sí, trajimos estas gafas grandes y la mascarilla, porque a la madre, si te la quitas, sí te empiezan a picar los ojos luego y te empieza a picar también la garganta, toses mucho. Un saludo a mi carnal que conocí en Texas y que me regaló estas gafas. Un carnal que conocí en un bar y el brother iba saliendo de la chamba y me dijo, Luisito, te quiero regalar mis gafas, te van a servir algún día. Y hoy me están sirviendo mucho, entonces si estás viendo este video, brother, gracias, mi carnal. El buen Eddie aquí ha sido nuestro contacto, el mero mero. Él es supervisor de toda esta zona. How many years work here? 13 years. 13? Years. Oh, wow, long time, Yeah, long. And most people, how many years maximum work? 45. 45? Yes. Oh, wow. A ver, que hay gente que trabaja aquí hasta 45 años. Yo pensé que eran jornadas mucho más, bueno, no jornadas, vidas laborales mucho más cortas por lo riesgoso que es, pero a la madre. Karena saya kerja di sini itu memang keinginan sendiri. Resiko saya kerja di sini ya dari pernapasan, terus dari otot ke otot kita ini ya dipaksa untuk mencukupi kehidupan. Agak berdebar-debar, sedikit untuk waspada ketika untuk menghindari bahaya-bahaya bencana. Hasta hace algunos años aquí solían trabajar diariamente de 300 a 400 mineros, pero se reporta que en tiempos recientes al día vienen a trabajar tal vez unos 40 o 50. La razón detrás de esto, los mineros se han dado cuenta de que pueden ganar mucho más dinero en la industria del turismo. Y esto trae consigo un conflicto de intereses durísimo, complicadísimo e interesantísimo. Verán, este volcán es bastante turístico, pues es uno de los pocos lugares en todo el mundo en que se puede ver el fascinante fenómeno del fuego azul. Turistas vienen en la madrugada para poder ver el cráter encendido con unos colores azules surreales. Son pocos volcanes en el mundo en los que esto se puede apreciar y tan vívidamente, tal vez este sea el único. Este fenómeno básicamente se ocasiona cuando el azufre que sale del volcán choca con el oxígeno que está afuera, hace una especie de combustión, entonces el azufre es indispensable para poder tener este espectáculo. Al darse cuenta la compañía minera de que muchos de sus mineros se estaban dedicando ahora al turismo, ya sea a guiar turistas, ya sea a transportar turistas en carretas, ya sea a vender souvenirs, ellos han decidido jugar sus cartas en contra de esto y de plano cerrar el show. Porque si bien el fuego azul es un fenómeno natural, para que se vea con esta intensidad se necesita de las tuberías que
la compañía minera ha instalado. Y como ellos han pagado carísimas concesiones para que por más de 30 años sean los únicos que pueden explotar el azufre en el cráter, ellos básicamente lo controlan. Así que si lo desean, pueden hacer que el azufre se vaya para otro lado, pueden hacer que se disperse, pueden hacer que la concentración baje, pueden mandarlo para allá atrás. Y por ello, me comentan acá las personas que hemos conocido, a la fecha llevan ya 3 meses de protesta, que no hay fuego azul, a menos que contactes a una agencia especial de turismo que les pague a ellos y de plano te arman el show, te liberan el azufre donde debe de ser y así puedes ver el fuego azul. Me comentan que algunos guías también un poquito buscando la estrategia, lo que hacen es que agarran gasolina, la riegan y pues engañan a turistas, así de, mira, el fuego azul, pero realmente es gasolina que ellos mismos han puesto. ¿Por qué? Porque la compañía minera básicamente tiene secuestrado este azufre. Ellos tienen el monopolio, solamente ellos pueden explotarlo. Así que si ellos no quieren que haya espectáculo, no lo va a haber. Entonces, sin duda es una situación complicadísima. La compañía minera pagó muchísimo dinero al gobierno para tener acceso al azufre, pero esta industria se ha vuelto algo obsoleta, está llamando a turismo, ellos no están viendo regalías de este turismo, así que quieren su mochada del pastel. No, hombre, este mundo es puro dinero, es puro interés económico y en medio quedan los trabajadores con una incertidumbre de ¿debería de conseguirme otro trabajo o debería de deteriorar mi cuerpo para poder ganar un poquito más? Me está contando Eddie que este tubo de aquí adentro está aproximadamente 250 grados centígrados. Está hirviendo, está calientísimo. ¡Ay, cañón! Sí, está bien, pero bien caliente, wow. Y sí, vean, ahí podemos ver cómo el líquido está hirviendo. Tocar eso sería súper tóxico. De verdad que, ay, ¿cómo se los describo? Cuando llegan las fumarolas así grandes, Te quema, así de que respiras y tienes que toser luego. es que calen la cantidad de humo que se ve ahí. ¡Hala! Y vean eso, justo donde está la tubería, ahí se ve el fuego azul. Ay, no sé si con la cámara se alcanza a ver, pero vean, ese es el fuego azul. ¡Hala! ¡Qué loco! Y por si fuera poco que los trabajadores tienen que lidiar con estos humos sumamente tóxicos, el agua también tiene niveles de ácido que son sumamente peligrosos. Esta laguna que estamos viendo aquí en el cráter con un azul muy paradisiaco es prácticamente como si fuera una batería líquida diluida. Para ponerlos en perspectiva, el agua que nos solemos beber los humanos tiene un nivel de pH de 7 aproximadamente. El jugo de limón, que es muy ácido, suele tener pH 2. Esta agua que estamos viendo aquí tiene un nivel pH cerca a 0. Es muy pero muy ácida, muy peligrosa. Si esta agua cae, por ejemplo, en tu boca, se te puede caer un diente, sin exagerar. Esta agua puede deshacer metales, puede deshacer plásticos. Aquí Eddie nos está haciendo una demostración de cómo esta tubería que está aquí, vean, chéquense lo fácil que se rompe esa tubería. Entonces, si alguien se llegase a caer por accidente en estas aguas y, por ejemplo, abriste los ojos, lo más seguro es que vas a quedar ciego, te vas a empezar a quemar, la piel se te va a empezar a irritar muchísimo. Por eso es que necesitan tener mucho, pero mucho cuidado. Pero vean cómo Eddie lo agarra así con la mano. Ah, sí, vean eso, se rompe. Ay, esto es, vaya, es metal. Like cookies. Like cookies. Like cookies, yeah. Exacto, como una galletita aquí, exacto. Yeah. Para que nos demos una idea, si esto le está haciendo el agua al metal, ¿qué le puede hacer a tu cuerpo, a tus ojos, a tus pulmones, a tu estómago, a tus dientes? Se entiende por qué en efecto este es uno de los trabajos más peligrosos de todo el mundo. Hay riesgo, hay peligro por todos lados. Esta de aquí, this no toxic. Not toxic. Not Ok. acid. No acid. Entonces, esta agua no es ácida, no es tóxica, es simplemente una agüita calientita. Y esa de ahí sí es bien ácida. Ay, cuando se pone todo así bien blanco, es cuando más duele, de verdad, los ojos duelen, súper cañón. Y todo, ¿por qué? Esta cosa de aquí, el oro amarillo de Java le llaman, el oro del infierno. Qué duro, de verdad, que esta sea de las únicas opciones laborales. Qué bueno que ya se dieron cuenta que pueden ganar más con turismo y ojalá que puedan rápido mediar la situación entre la minería y todo el turismo para que esto se acabe, de verdad, porque sí está, pero de la fregada. Me están enseñando aquí los trabajadores, dicen que este es su hotel 5 estrellas, así le dicen de broma, así. Este es el lugar donde descansan, que chequen. Aquí ya hicimos a nuestros compas por aquí. ¡Hala!
Entonces vean, aquí mis carnales, pues básicamente pues ya están bien cansados, entonces se vienen a descansar, miren, se vienen a echar el cigarrito, ¿no? Están acá fumando un ratito y pues acá se echan su siestita. Entonces descansan un ratito y pues ya siguen con la chamba. Vean, me dijeron que les hicieron una toma aquí fumando. ¡Wow! Y es que sí, se la pasan fumando mis carnales aquí, incluso los ves trabajando, los ves cargando así las pesadísimas canastas y están fume y fume. Smoking good. Good, smoking good. Smoking good, smoking. Una vez que el azufre fue recolectado, se pone en unos costales y luego estos hombres se encargan de, en carritos, bajarlos hasta las faldas, en donde será pesado, se les contabilizará cuánto es que cada quien recolectó y de esta manera se irá sumando su pago para que a final de semana puedan cobrar. Y a ver, de bajada claramente está un poquito menos complicado que de subida, pero aún así, a ver, llevan aquí más de 100 kilos, de que está rudo, está rudo. Muchas de las personas que trabajaban en las minas ahora se dedican a transportar turistas hasta arriba, pues les significa una ganancia mucho mayor y para personas que tienen tales problemas de movilidad, de edad avanzada, qué sé yo, les es muy útil. Entonces, nada más vamos a hacer una pequeña demostración, no se me ataquen en los comentarios, porfa. Pues acá les estamos, por supuesto, pagando a estas personas trabajadoras y todo. Entonces, vean, cómo funciona es, te pones así, entonces vean, entre 3 personas básicamente van jalando 1, 2, 3 y de esta manera pues te suben. Para la subida te cobran aproximadamente 1 millón, que vendrían siendo unos $50, y para subida y bajada 1,5 millones, como $75 aproximadamente, y de esta manera generan mucho más dinero, generan mucha más ganancia de lo que podrían estar generando trabajando en la mina. Ahora, muchas personas critican mucho este servicio y con toda razón, porque dicen mucho que es como una esclavitud moderna, vamos a llamarle, ¿no? Así como que le estás pagando a alguien para que te cargue y tal. La verdad, entiendo completamente esa narrativa, pero si ponemos la situación en perspectiva, pues este es un trabajo, la verdad, mucho menos cansado, mucho menos riesgoso que el de trabajar en las minas y pueden estar ganando más dinero. Y a falta de más fuentes de trabajo, más que los campos de cultivo y la minería, pues esto les resulta una opción más conveniente, dada la realidad. Estos dos hombres súper amables trabajaron más de 20 años en la mina y después se dieron cuenta así de, no, pues acá puedo ganar hasta 5 o 10 veces más que allá. Lo que sí es que me dice que las rodillas, ¿verdad? Y sí, vean acá, miren, chequen cómo nuestro amigo tiene el hombro pues roto, porque muchos años cargó cantidades pesadísimas, entonces pues se rompe. De igual manera nos dice que tiene problemas de rodilla por eso, que tiene problemas de pulmones, de respiración. La verdad, durísimo, o sea, lo estamos viendo, son los resultados de trabajar tanto tiempo. Entonces, creo que si pones en perspectiva el trabajo, pues vaya, dadas las circunstancias y las posibilidades, pues este es un trabajo más digno y sin duda mucho menos riesgoso. Uf, y súper admirable, de verdad que se pone bien empinado en ciertos tramos. No, hombre, tanto obviamente para las personas que trabajan transportando a los visitantes, como sobre todo para aquellos que bajan con todo la pesadísima, el pesadísimo azufre. No, hombre, todo este camino, imagínate así cargando 60 kilos en tu espalda. Por eso es que acaban así con los hombros rotos. No, es durísimo, durísimo. ¡Hala! Y su condición está impresionante. Chéquense que a mi carnal con su cigarrito subiendo acá como si nada. No, yo ya estoy, pero de verdad, pelando mangos, ¿eh? O sea, estoy valiendo burger. Y este carnal con cigarrito y todo, un campeón. Tiene una condición muy heavy. Al tener que empezar tan temprano a trabajar, la mayoría de los mineros empezarán a las 4 de la madrugada. Muchos optan por de plano quedarse a dormir acá. Chéquense, este es un alojamiento que es propiedad de la compañía minera y este es gratis, ¿ok? Este sí, si estás trabajando con la mina y tal, no te cobran nada. Entonces muchos, en lugar de tener que ir hasta su casa y luego regresar al siguiente día y dormir poquito, es muy cansado, mejor optan por quedarse a dormir aquí toda la semana y se van nada más un día a su casa. Luego regresan y de esta manera aprovechan mejor el tiempo y la energía. Tenemos aquí una fogatita, ¿no? Donde pueden hervir agua, pueden tomarse un cafecito, lo que sea. Y por acá es que son las camas. Vean, son como pequeños cubículos, colchonetas bastante sencillas y se van rolando. Y también aquí pueden como asearse, pueden ir al baño y tal. En la noche se pone algo frío, por eso es que tienen las fogatas y pues sí, básicamente aquí hacen su vida. Entonces, mientras unos sí pueden ir a casa y pues estar con sus familias y tal y comer con ellos, otros más de plano por la lejanía o porque les resulta muy complicado
complicado, muy caro, optan por quedarse acá. Entonces su vida se convierte en este ciclo, en estar acá, a la mina, regresas, chupas, fumas, platicas, tal, y de esta manera es que pues van subsistiendo, van sobreviviendo. Antes me decían que habían más de estos sitios, pero ahora, al haber muchos menos trabajadores, ya nada más queda y vivirán tal vez fijos unos 15 y luego se rotarán, tal vez a veces 20 en temporada más alta y así se van rotando. Estamos aprendiendo otra manera como los mineros ganan una lana extra. Y es que vean, hacen souvenirs con azufre, los ponen en moldes, entonces sacan figuras bien interesantes. Vean, aquí tenemos que sí un Buda, hacen también una tortuguita, hacen un gato, y cada uno de estos se los venden a los turistas en 50,000, $3, $2.50. Entonces de esta manera pues es como que ok, vendo el azufre, ¿no? A las minas y tal, pero pues como hay mucho turismo pues le saco la lana. No hombre, son personas bien listas, very smart. Very smart. Claro que les vamos a comprar unos de estos souvenirs, no manches, está buenísimo. Y qué recursivas personas, ¿no? Pues dicen, aquí vienen un buen de turistas, pues vamos a venderles estas cosas. Me encanta la banda así, echada para adelante, bien. Me están enseñando una palabra aquí javanesa de la isla de Java, que es mongo. Dada, mongo. Terima que sí, mongo. Epa, buena suerte, amigo, buena suerte. Dada. No, y vieron, o sea, que creo que eso es lo más, pues especial, o sea, y que, híjole, uno siente bien gacho que es banda que se rifa bien heavy, les tocan realidades bien duras, y pues aquí están bromeando y sonriendo y haciendo bromas y riéndose, y esa actitud hace que pues sus chambas sean mucho menos pesadas. No, la verdad, wow, qué gente de verdad tan resiliente, tan admirable. Pues ahí lo tienen, un poco de la durísima realidad de los mineros en el volcán Ijen en Indonesia. Sin duda este fue un reportaje bastante complicado de realizar, por lo que quiero agradecer primero que nada a los mineros que nos recibieron tan cálidamente, tan sonrientes, tan positivos a pesar de sus tan difíciles circunstancias. Agradecer al buen Tegu, nuestro fixer, y al buen Eddie que nos ayudó a acercarnos con todos los trabajadores, a Ari, a Kamari que se rifa durísimo detrás de la cámara, y por supuesto también a todos ustedes por habernos acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, Dada.